Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy segunda parte de un vídeo bastante impresionante que te hicimos hace un tiempo cuando estuvimos en McLaren en Barcelona. Lo tenéis por aquí abajo el vídeo, en la descripción del vídeo y además en los comentarios lo tenéis si lo queréis ver. Y hoy estamos en otra parte, en Chelsea 1979, donde hay simplemente unos clásicos espectaculares. Eso que estáis viendo por ahí, sí es de verdad. Es un coche del mundial de rallies. ¿Qué os parece? De Johan Kankkunen. Pero venga, vamos con la intro y os enseño un poco todo lo que hay por aquí. Como podéis ver, hay absolutamente de todo y vamos a pedirle a Eduardo, el general manager, el dueño, como lo queráis decir, de todo esto, que nos cuente un poquito qué es esto de Chelsea 1979 y después le volveremos a robar un ratito a Andy Soucek para que vayamos coche a coche y nos dé unas pinceladas de qué son todas estas joyas. Buenos días, Eduardo. Axel, ¿qué tal? Después del primer vídeo de McLaren en Barcelona, que es, bueno, digamos, un dealer que está dentro de algo más grande, que es Chelsea, cuéntanos, porque el coche es muy espectacular visto desde fuera todo lo de McLaren, pero a los que nos gusta el motor, cuando ves esto que hay aquí detrás, la colección de monos de Fórmula 1 que tienes, que es increíble, los coches que tenéis abajo,
que son historia, porque McLaren es una gran marca, súper deportivos, pero otro es un trocito de historia con mucho más alma. ¿Chelsea qué es? Chelsea es bueno, yo creo que se juntan dos cosas. Cuando decido o voy por el proyecto McLaren, digo, en un mundo digital, donde la gente cada día visita menos cosas, donde la gente menos se mueve, está todo en la casa, en el televisor, o en el computador, o en los teléfonos, digo, tengo que crear algo que sea atractivo para venir a ver los autos, para ver la historia. Yo llevo muchos años juntando cosas y creo que de ahí viene un poco la mezcla de poner lo que yo tenía un poquito en mi casa, en Chile, que logré también aumentarlo acá en España, la colección de la historia de monos, de toda la Fórmula 1, de todo MotoGP, de McLaren, de Ayrton Senna, de todo lo que yo viví. Muchísimo trabajo conseguir todo esto. Mucho trabajo, sí. Entonces dije, bueno, vamos a construir algo que tenga que ver con lo que me gustaba de clásico, con los autos míticos de los años que a mí me tocó vivir más la historia y toda la historia. Y dije, bueno, aquí tenemos un lugar, construyamos 3 pisos, donde tengamos un espacio para clásicos, un espacio para distribuir propiamente tal como se merece McLaren para España, Portugal y Andorra, y arriba tener una cafetería Don Pedro de la Rosa y el museo. Que también, digamos, tenéis McLaren como dealer de McLaren, Sí. Chelsea, que es una empresa más dedicada a clásicos, tanto gestión de clásicos, compra, venta, mantener y demás, todo lo que necesita una persona con un clásico. Lo puede hacer acá. Restauraciones, mantención. Estamos haciendo un proyecto un poquito distinto, donde vamos a tener lugar para guardar autos, para distribuir autos, para mantenérselo a gente que no vive en España, que vive 3, 4 veces al año en Europa y quiere tener un lugar donde también hoy día, con la facilidad y la movilidad que hay, se pueda llevar al lugar que él desee de Europa a hacer un paseo, todo se está haciendo, un equipo de carreras, tenemos todo en relación a Chelsea. Y también eventos. Ahora mismo Claro. con el COVID digamos, pues vosotros tuvisteis muy mala suerte de justo abrir días antes de todo el cierre del COVID. Como me gusta pensar positivo, inauguramos el 27 de febrero del año pasado con un lleno total, con gente increíble que nos acompañó y el mundo se cerró una semana después. Yo prefiero pensar qué suerte tuvimos de que no se cerrara una semana antes, porque Sí. me había dejado bastante mal. Así que al menos lo dimos a conocer con la gente que queríamos invitar. Y hoy día, gracias a las redes, porque la gente obviamente está muy enfocada a mirar y a ver redes, hemos logrado también darnos a conocer en el mundo entero y tenemos mucha gente que quiere venir a conocerlo. En un futuro, cuando ya, que parece que ya es cercano, ¿se podrá venir a visitar? ¿Habrá que, es un tipo museo? ¿Habrá que pedir una cita? Alguien que esté viendo este vídeo y diga, quiero ver esa maravilla. Yo la idea mía es que esto pueda tener un número de días al mes que la gente pueda venir. La forma la estamos definiendo porque hay un montón de otras cosas anexas que hay que terminar de cerrar para poder hacerlo. Con estos confinamientos, claro, estamos muy bloqueados. Yo, la gente que me lo ha solicitado en general ha podido venir a verlo rápido, pero tenemos que organizarlo bien para que tenga días de visita. Pero vamos, que en un futuro, sí. Obviamente... Mi idea es que esto sea un lugar único en el mundo, que para mí lo es, y también para gente que sea apasionada del motor pueda venir a conocerlo, más allá de su realidad económica, no tiene nada que ver. Quiero compartirlo con todo el mundo porque creo que hay una cantidad de fans y de locos por lo que hay aquí. Si realmente gente que, bueno, me gustan los coches, pues a lo mejor no, pero a una persona que le guste el coche y tenga no un gran aficionado, que tenga información simplemente con los coches que hay, tanto desde lo más moderno, desde ediciones de McLaren 1 de 1, historia pura del automóvil es esto. O sea, aquí es para irte con una sonrisa y decir, qué suerte he tenido de poder visitar esto. Exactamente, bueno, es un poco impregnar lo que han sido estos 47 años de juntar historia y poder compartirlo. Sería, creo yo, hay gente que tiene maravillosas colecciones de cosas, pero las tiene para su uso personal o para su amistad. Yo creo que esto no... Me gustaría que España, Barcelona y el que pueda venir, del lugar que pueda venir, pueda verlo y pueda entender lo que hay detrás de todo esto. Perfecto, pues no le vamos a molestar más. Ahora sí os vamos a enseñar de lo que os estamos hablando, que ya habéis visto una pincelada antes, pero le vamos a pedir a Andy Sufek que coche por coche nos cuente un poquito
las joyas y las maravillas que tienen aquí en Chelsea. Andy, buenos días. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Todo genial. Pues si me quedé impresionado en la primera planta, ya cuando he bajado a esta, qué locura. Cuéntanos, ¿qué hay por aquí? Vamos, Bueno, vente para acá, así la gente va viendo. Aquí yo creo que nos teletransportamos a la época de los años 70. Tenemos aquí los 4 Lancia Deltas con modelos diferentes, como puedes ver. Aquí tenemos un grupo A oficial Cancunen, restaurado completamente en perfecto estado, que además he tenido el placer de poder conducir y me ha dejado absolutamente alucinado. Salvaje, ¿no? Salvaje, con una entrega espectacular de potencia y bueno, una rigidez de chasis tremenda, ¿no? Yo no me quiero ni imaginar cómo iban en la época por esas carreteras y por los tramos de rally, de locos. Si ya es difícil ver un HF original, ya imposible es ver Grupos A. un Grupo A original que haya corrido, pero realmente Mega imposible. estos dos no son absolutamente nada al lado de esto. Sí. Esto es lo que se llama un homologation special de verdad. Correcto, un S4 Grupo B. Se ven muy pocos y cuenta la leyenda que cuando los fueron a homologar había 50 en una nave, se homologaron y realmente solamente habían hecho 50. Creo que tenían que hacer 100 para hacer una producción, digamos, de calle. Y dicen que luego a la hora de comer los llevaron, oye, tenemos que comer y tal, que se nos ha hecho tarde. Y se los llevaron a otra nave. Entonces los cambiaron de nave, los movieron a otra, les quitaron la chapa y dijeron, bueno, pues aquí tenéis los otros 50. Entonces se han hecho muy pocos, ¿no? Esto es una leyenda, no sé si será verdad o no, pero en cualquier caso se ven muy pocos, como dices, y es algo muy especial. Esa es la época, si no me equivoco, que era Cesare Fiorio el jefe de equipo, y siempre andaban, bueno, muy italiano con su picaresca. Muy italiano. Pero esto, claro... Lo increíble además es encontrarlo en estas condiciones, aparte de que el chasis, como ves, es súper ligerito, es un chasis, no sé si debe pesar 750, 800 kilos el coche, es un car prácticamente, fíjate, es toda una estructura tubular, fíjate la posición incluso del motor, toda la parte trasera, los radiadores, está todo invertido, es una auténtica locura. Y luego pues el estado, ¿no?, en el que está el coche, si te fijas, es que está prácticamente nuevo, ¿no? Encontrarte un coche con tan pocos kilómetros en este estado es muy complicado. Y único. Yo creo que será más fácil encontrar uno de carreras. Sí, probablemente. Que encontrar una unidad de estas. Bueno, y cuéntanos, estos por ejemplo, los Lancia, ¿son vuestros? ¿Están a la venta? ¿Cómo lo tenéis aquí o cómo tenéis planteado aquí el tema de Chelsea? Bueno, esto es una colección privada. En principio los coches sí están a la venta, pero sí que es verdad que bueno, son coches, como te digo, de Eduardo y hay una vinculación sentimental. Entonces, bueno, es una cuestión de encontrar al comprador que realmente se enamore del coche y lo vaya a conservar y a cuidar como lo ha cuidado Eduardo. Pero sí, efectivamente están a la venta y a día de hoy pues es un museo increíble, yo creo, para visitar. Ojalá no se vendan todos. No creo que Eduardo piense igual que yo, pero si se venden pues tendremos otros, ¿no?, otras unidades. La idea es que aquí siempre haya este tipo de joyas para que la gente pueda visitar y volver a rememorar esa época en la que la gasolina, la combustión y los coches radicales estaban a la orden del día. Hoy en día hay mucha electrónica y están muy capados, no se pueden ver, digamos, los motores, y yo creo que esto pues te teletransporta a esa época tan mágica, como ves en todas las pósters que hay detrás de los coches, ¿no?, con Steve McQueen, con Montjuïc, con el banking del circuito de Monza, las 24 horas de Le Mans. En fin. Y esto cuéntanos un poquito esta parte, estos dos, el Fiat, el Abarth y el Renault 5. Bueno, pues el 131, el Fiat, es un coche mítico de la época, también en perfecto estado, como puedes ver. Es un coche que Eduardo además tiene muchísimo cariño, porque lo tiene hace muchos años, creo que lo trajo de Chile, y bueno, es un coche que no deja indiferente a nadie, con una estética muy peculiar, ¿no? El Abarth, por otro lado, yo he visto más de uno. Hay un español que creo que es David Sagasta, que tiene uno también de este tipo, que lo que llama más la atención, aparte que es precioso estéticamente y con todos los faldones y todo el ensanchamiento, es el motor. Si quieres nos acercamos un momento a la parte trasera, porque el motor va descubierto y va a vista, es decir, no se tapa. Este
Esta parte, digamos, no es un alerón, realmente es la tapa motor, pero nunca se tapa, va así, descubierta. Entonces es increíble porque vas detrás del coche y vas viendo cómo gira todo y el carburador y bueno, en fin, es bastante chulo. Una joya. Sí, sí. ¿Y esto de aquí? Bueno, esto es un Renault 5 con kit Maxi Turbo. Bueno, este coche, mi padre fue un loco de estos coches. Mi padre además corrió la Copa R5 y le trae muy buenos recuerdos y es un coche que era bastante peleón, difícil de conducir, con mucha potencia y bueno, es un Turbo 2. Para mí es precioso, o sea, no puede ser más bonito. Ensanchadísimo, un culo brutal y nada, poco más que contar. Las barras estabilizadoras, como ves, un coche prácticamente de carreras con buckets. Bueno, es una joya, ¿no? Aquí está precioso el Lotus Spirit, pero lamentablemente se ve totalmente eclipsado en una esquina cuando llegamos a esto. Al Lamborghini Countach, un coche mítico, increíble, que en la época de los años 70 pudieran hacer una máquina como esta, que a día de hoy se sigue viendo, te diría, moderna, ¿no? Y además esta unidad se la entregó Valentino Balboni, que fue el probador en esa época de Lamborghini, y bueno, tiene cosas muy particulares, como por ejemplo el pedalier, que está totalmente descuadrado con el cockpit, o sea, tú los pies los llevas, digamos, girados, no están recto por el diseño del coche, o sea, no es un coche cómodo, Axel, pero es un coche visualmente y a nivel de mito, yo creo que espectacular. Y bueno, pues la gente más joven se acordará del Lobo de Wall Street cuando llega totalmente borracho arrastrándose exactamente, el coche, no esta unidad, pero es el coche con el mismo color que utiliza en la película, ¿no? ¿Esta está a la venta? Sí. Ni quiero preguntar. Ferrari. Esto es un 512 BB. Este coche es muy especial, además había inyección y carburación, y este es carburación, que están más cotizados los que son carburación, en un color además que se ven muy pocos, en este gris tan bonito, y bueno, una unidad muy especial también, con un rojo interior, un burdeos interior muy chulo también. A mí la combinación me encanta, me parece un coche súper elegante. Bueno, aquí uno de los patitos feos de la familia, sí, de la familia Ferrari. Estoy de acuerdo, no soy muy fan yo del Dino, igual que te digo que el BB me encanta o el Countach también. Todo el resto de coches que hemos visto antes me parecen fascinantes, pero en cambio este no es santo de mi devoción. Sigue siendo un Ferrari, sigue siendo un clásico y esto es una joya. Y está muy bien valorado también, entonces bueno, pues otro más para la colección. Yo no le diría que no tampoco. Y aquí llegamos de lo que hay aquí abajo, que me gusta mucho. Creo que esto es... El E-Type, sí. Esto es una belleza, esto es para mí lo mejor que ha hecho Jaguar en su historia. Estoy de acuerdo, esto es pura clase. Yo he tenido la ocasión de asistir a Goodwood, al Revival, que es una carrera de los años 50, 60 y se conmemora esa época, vas vestido además de la época, es una pasada. Y esos coches, pues el Longtail creo que es también, corren en el circuito de Goodwood y son una auténtica maravilla. Y este coche en concreto me parece... Hay unas carreras, se ve, si buscáis en YouTube, en Goodwood se ve a fondo, sí, gente que va, de lado, pero a de todo lado, trapo. o sea, disfrutando a tope de sus coches. A todo trapo. Y después aquí al lado, hay gente que le gustará, a mí el color me parece una pasada. Andy, el Jaguar una pasada, pero yo que soy muy porcista... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Bueno, pues esto es un 964 RS del año 89 con un color que, bueno, a alguno le puede parecer quizás no muy elegante y no muy adaptado a Porsche, pero es que realmente a este modelo le queda tan bien. Cualquier cosa le queda bien, porque es que es lo que tú dices, la línea de este coche es tan bonita. Y bueno, son coches que, como sabes, han subido mucho de valor, están muy cotizados y muy buscados, y esta es una unidad muy especial, totalmente restaurada y, como ves, en un color que te tiene que gustar, pero le queda bien, ¿no? Ya sabéis, si tenéis los cuartos, llamáis aquí a Chelsea y preguntáis. Exacto. Y ahora os vamos a enseñar lo que hay por ahí al fondo, ese Mercedes que tiene mucha historia. Bueno, antes de subir a la planta arriba, quiero que me cuentes de este Mercedes, que a lo mejor es el menos espectacular, sí. Es el que menos llama la atención, pero es sin duda el que más historia tiene. Sí, este es un coche que se utilizó en esa carrera que llaman la carrera de los campeones del año 86 en tu circuito predilecto, en Nürburgring. En el corto, por eso no hicieron. Este es un 2.3, ¿no? Este es un 2.3, que es un 190. Sí, 2.316. 2.316, sí.
Y este es el de John Watson, que quedó quinto en esa carrera. Acuérdate que ganó Ayrton Senna. Sí. Y corrió pues la mitad de la parrilla de Fórmula 1, y esto hoy en día es impensable, ¿no? Que digas, bueno, venga, todos os vais a subir a un Mercedes 190 o a lo que sea, o un GT, Y a correr. Y a correr en el mismo coche, en una categoría que os saca de vuestra zona de confort. Y fue muy espectacular porque estos coches eran barcos, ¿no? Iban totalmente de lado, se veía cómo balanceaba la carrocería, y esto es una de las pocas unidades que queda todavía vigente y que también tenemos aquí a la venta, firmada además por el propio John Watson en la parte de alta del techo, ¿no? ¿Qué os está pareciendo todo lo que hay aquí abajo? Joyas, ¿verdad? Tanto los Lancias, el S4, el Countach, los Mercedes, un pedacito de historia de la automoción. Y lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir al piso arriba, donde tienen una de las colecciones de... Bueno, ahora lo veréis. ¿Qué os está pareciendo el vídeo? ¿Os está gustando? Pues si os está gustando, ya sabéis, para que haya más vídeos así tenéis que apoyar. ¿Y cómo apoyáis? Dejando un like, dejando un comentario y suscribiéndoos al canal. Así que, vámonos para arriba. Esto es ya Chelsea 1979, es, digamos, como nos ha contado Eduardo, el todo, pero yo lo que quiero que nos cuentes es qué es este museo, esta maravilla, estas cosas que tenéis aquí, porque es historia pura de la Fórmula 1 y veo que hay algunos que simplemente habrán sido difíciles de conseguir, pero hay otros monos, como monos del año 61, 70, incluso los 50. ¿Cómo habéis conseguido esta maravilla? Bueno, eso Eduardo, que es un loco, lleva desde el año 78 acumulando y recopilando material. Esto al final es mucho tiempo, mucha dedicación. Piensa que aquí están los 71 años de historia de Fórmula 1 y MotoGP. Ambos campeonatos, como se conocen hoy en día, como FIA y FIM, empezaron en los años 50. Y es lo que tú dices, tener aquí a Farina, a Ascari, a Fangio con su mono, por llamarlo de alguna manera, porque realmente de Inífugo no tenía nada en la época, era un mono normal y corriente. Yo creo, os voy a enseñar un poco para que veáis cómo corría la gente en los 50. Bueno, Andy, desde esto, ¿qué es? Pues por decirle de competición, como si decimos de un mecánico. Sí, en la época pues no se utilizaban monos de Nomex como se conocen hoy en día. De hecho hay una particularidad, si te fijas en el mono de Fangio era un tío corpulento, no muy alto, pero si te fijas en el coche, el Alfa Romeo llevaba los escapes muy cerca de donde está el cockpit del piloto. Entonces, claro, salía muchísimo calor de los tubos de escape. Entonces, si te fijas, pocas veces o ninguna verás una foto de Fangio con manga larga, siempre iba en manga corta, puesto que los escapes pues daban mucho calor. Pero vamos, los cascos son pues como los que se pueden utilizar hoy para montar a caballo, incluso menos protección, ¿no? Por llevar algo en la cabeza. De todas formas, si queréis ver este coche, tenemos un vídeo que hicimos en el Museo Alfa Romeo en Italia. Os dejo en la descripción el enlace para que lo veáis. Y por aquí, como ya, bueno, esto es ya en Gentleman. Sí, Hawthorne iba con pajarita, que ya es, bueno, el sumum de la elegancia, ¿no? en un piloto de carreras dentro de un coche. Pero bueno, luego el contraste de la pajarita es que los pantalones y el mono están llenos de grasa como corresponde en la época, ¿no? Porque se hacía todo en el circuito, se comía encima los coches, ¿te acuerdas de esas fotos míticas de los años 70? Y aquí va recorriendo un poco todo, ¿no? En los años 50, 60, con las fotos y el perfil de los pilotos, las victorias, las vueltas rápidas, las poles y los campeonatos del mundo y la firma del piloto. En el caso Graham Hill. Claro, Graham Hill, que era otro gentleman. Yo creo que cuando te vas a la época de los 70 y 80 eran todos auténticos gentlemans, y yo creo que se ha profesionalizado muchísimo la Fórmula 1, ¿no? Antes era Jim Clark, ¿qué es? Surtees, el único campeón del mundo de MotoGP o motos, digamos, lo que equivaldría en su día a la categoría, y Fórmula 1, ganó las dos categorías. Y bueno, aquí hay realmente de todo. Niki Lauda. Jochen Rindt, piloto austriaco, además mi padre era su ídolo, fue campeón del mundo a título póstumo, había fallecido lamentablemente y ganó el campeonato del mundo a pesar de haber fallecido, fue el único piloto en la historia. Y aquí ya tienes el duelo después de Fittipaldi, el duelo mítico de Hunt y Lauda, con sus cascos originales y demás. Cabe destacar, Axel, que todo lo que hay aquí es original, no hay réplicas. Mucha gente pregunta porque es surrealista pensar que todo esto... No, esto ya lo hablaba, ya no es cuestión de dinero o no dinero, es cuestión de
mucho trabajo. Sí, una pasión insaciable. De conseguir todo esto y que realmente gente que tenga esto, que será otro apasionado, quiera deshacerse de ello o cambiarlo por algo. Bueno, al final también se trataba de completar el museo. Eduardo lleva mucho tiempo intentando pues tener todo, ¿no? Los 33 campeones del mundo de Fórmula 1 y los 29 de MotoGP. Y Senna, pues que está aquí en un sitio muy especial, es quizás el personaje que a todos más nos ha cautivado de la historia. Y luego por la parte de arriba, como has visto, hay una colección especial suya con todos sus monos del Toleman, del Lotus y McLaren y Williams. Tienes toda la historia allí. Bueno, yo creo que no falta nada. Aquí tienes. No, veremos aquí Michael Schumacher, Villeneuve. Vamos a ir adelantando. Ya os digo que si os gusta el mundo del motor, es espectacular. Fernando Alonso. Bueno, sí. Mucho trabajo y muchas horas para conseguir. Y también los cascos oficiales, por ejemplo, de Hamilton. Jenson Button, Vettel y Rosberg, y luego vuelves a Hamilton, claro, porque los últimos mundiales los ha ganado Lewis. Sí, entre Sebastián y... No hay, o sea, hay dos personajes que se están llevando en los últimos 12 campeonatos. Sí. Es Hamilton. Se coló Rosberg. Y Button en ese año 2009 en que dieron con la tecla con el Brown GP. Sí, las primeras carreras. Sí, luego se acercó mucho Red Bull, pero bueno, al final, mira, ganó el Mundial. Fue el único Mundial de Button en toda su larga historia de Fórmula 1. Como ya hemos visto que hay, bueno, tenéis otro modelo como este, un poquito más especial que tenéis en McLaren, que lo tenéis en el otro vídeo, pero ¿esto qué es? Pues bueno, otra vez nos encontramos con un Senna GTR. Ver dos Sennas GTR en un mismo sitio es bastante poco habitual. Son 825 caballos, un coche no homologado para circular por la calle, solo para circuito. Y esta unidad en especial, pues a mí me parece especialmente bonita. Y bueno, como os decía antes, ¿no? Un alerón trasero con DRS propio de un coche de Le Mans, porque este tipología incluso es bastante más grande del alerón que se puede utilizar en GT3. Y luego toda la parte interior, pues un coche de carreras, slicks, no homologado para la calle. A ver, para pegarte un caprichito en el circuito está bien, pero el riesgo que puedes tomar para sacarlo a darte unas vueltas es muy alto. Yo el que tenga uno le recomiendo que caliente muy bien las ruedas, que ya sabes que los slicks al final juegan malas pasadas, pero una vez las ruedas están calientes tienes tanta carga aerodinámica y lógicamente con todos los controles de tracción, ABS y demás no deberías tener ningún problema para ir muy rápido sin tener que ser un piloto de carreras, ¿no? Bueno, y ahora vamos porque hemos hablado hasta ahora de coches. Vamos a ver que también tenéis de MotoGP otra maravilla. Ahí está, vamos allá. Vamos para allá. Andy, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una vez más la historia que os he enseñado antes de la Fórmula 1, pero en versión MotoGP. Piensa que en la época de los años 60 pues no existía la categoría reina como tal, creo que era 300 centímetros cúbicos, luego pasó a ser 500 centímetros cúbicos y luego MotoGP. De ahí que mucha gente pregunta, oye, ¿por qué no tenéis a Ángel Nieto? Porque Ángel Nieto nunca fue campeón del mundo de la categoría reina, ¿no? En cualquier caso, aquí tienes un recorrido que podríamos estar horas y horas hablando de él, pero tienes nombres como, una vez más, John Surtees, que lo hemos visto antes en la Fórmula 1, campeón de las dos categorías, Agostini, Barry Sheen, Kenny Roberts, en fin, tienes aquí a todos los cracks de la época, con esas derrapadas que yo recuerdo más quizás en los años principios de los 2000, finales de los 90, con esas motos 500 que iban totalmente de lado y que eran, bueno, pues... Yo creo que fue una de las épocas más espectaculares. Totalmente. 500 era... Sí. Era una locura. Claro, no había controles de nada. Hoy en día tienen mucha electrónica las MotoGP. Aquí vemos las motos que justo tienes delante de los monos. Son las MotoGP del equipo Avintia de los últimos años. Y aquí ves un poco la evolución desde la primera, digamos, que tuvieron hasta la última de Tito Rabat. Y claro, esas motos ya tienen muchísima electrónica, ¿no? Control de tracción, pueden configurar los mappings desde la propia tema moto. Incluso, pues se puede ver claramente el tema aerodinámico. Totalmente. Una mejora brutal. Brutal, todos los flaps. Me acuerdo que Ducati además creo que fue la primera marca en empezar a sacar todas las alas y aletines y aletas, y ahora casi todas las MotoGP llevan pues eso, un carenado que prácticamente parece un Fórmula 1 y que la aerodinámica pues se han dado cuenta que influye muchísimo, ¿no? en curva. Y bueno, aquí ya entramos en la época que yo creo que todos recordaremos, ¿no? Desde Kevin Schwantz, Michael Doohan, que fue un ídolo para muchísimos. En mi época pues yo era fan de Cribillet y de Doohan. Alex, además, Cribillet ha estado aquí varias veces con nosotros y es amigo de la casa.
Luego tienes a Kenny Roberts, que también era un espectáculo de reconducir, y ya pues al crack de los cracks, ¿no? A Valentino Rossi, con esos 7 mundiales que ha ganado, y Nicky Hayden, el pobre, que la verdad es que también era un crack y tuvo muchísima mala suerte con ese accidente en bicicleta. Stoner, que también era un espectáculo, puro talento, pero no le gustaba nada el tema de la prensa, el tema de las entrevistas y todo el mundillo que rodeaba la parte mediática, y a él le gustaba solo conducir, ir en moto, y al final lo dejó estando en un buen momento de forma, ¿no? Jorge Lorenzo, aquí tienes un mono suyo de Ducati, pero tenemos toda la historia de Jorge de sus 5 mundiales, incluso con los trofeos de esas temporadas. Al propio Marc, que además es amigo y le tengo muchísimo cariño, es un chaval encantador, y a Joan Mir, que también estuvo hace poquito aquí y nos trajo todo su equipamiento del Campeonato del Mundo del año pasado, el 2020, que es cuando ganó el Mundial. Y luego aquí hay amigos de Eduardo, como Alex Espargaró, Alex Rins o Fabio Quartararo, que también viene a menudo. Y como te decía, los 5 títulos de Jorge con su moto de Montmeló del año 2015, la Yamaha, que era preciosa, de Movistar. Y nada, toda la historia de MotoGP o de la categoría reina, llámalo como quieras, aquí también en Chelsea, y bueno, yo creo que no falta detalle, ¿no? Pues ya para acabar, no te quiero robar más tiempo, porque un amante del motor podría estarse horas y horas aquí. Yo creo que las 2 colecciones más importantes que tenéis, o a mí la más espectacular me parece, es esto por aquí, Sí. que hay, que son todos los monos de Michael Schumacher, desde el de Jordan, que me dijiste que fue el más difícil de conseguir. Sí, así es. El año 91 solo hizo una carrera sustituyendo a un francés, a Gachot, y solamente en esa carrera ya dio muestras de la calidad que tenía, porque clasificó octavo el Jordan, cuando normalmente lo clasificaban en el 18, y a partir de ahí se fraguó la leyenda. Pero solo se hicieron 3 monos para esa carrera, o sea, conseguir uno de ellos para Eduardo ha sido 15 años de duro trabajo, y ya está aquí en el museo, las 19 temporadas de Michael, con Benetton, Ferrari y Mercedes. Y después también tenéis otro de Ayrton Senna, muy especial, con el mono de Toleman, los monos de Lotus, el de McLaren y Williams, con un casco ojo Axel, con el que corrió o utilizó el viernes antes de su fatídico accidente de la carrera de Imola. Bueno, pues chicos, ¿qué os ha parecido el vídeo? Las joyas que hay aquí. Sabéis que estuvimos antes, os dejo por aquí el vídeo donde estuvimos enseñándoos McLaren Barcelona. Vamos a darle las gracias a Andy, porque todo ha sido gracias a él que hemos podido venir a grabar. Dar las gracias a la gente de Chelsea. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Mucho gas, hasta luego. Un abrazo, chao, chao.